Novena lección de catequesis. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bienvenidos pues, queridos hermanos y hermanas, a la novena lección de catequesis. Hemos iniciado en la lección anterior el tercer capítulo de este programa de la catequesis fundamental. Estamos hablando de las fuentes de la catequesis. Habíamos hecho una reseña del contenido de todo este tercer capítulo, que se refiere a las fuentes de la catequesis, las fuentes de la evangelización, las fuentes de la revelación. Y dentro de todos estos elementos, pues hemos dicho que la palabra de Dios es la primera fuente, la Sagrada Escritura es la segunda fuente, la tercera fuente es la tradición. En la tradición tenemos unos apartados que hay que reflexionarlo: los santos padres, los símbolos de la fe, la liturgia y la historia y la vida de la iglesia. Un cuarto elemento de la fuente de la catequesis es la cultura o el mundo de los valores. Número 5, la fuente de la fe y la fuente de la catequesis. Y esto, en este sentido de la fuente de la fe y de la catequesis, tenemos varios elementos a reflexionar, que son el magisterio o la regla de fe, segundo, los dogmas, y tercero, la misma teología. Conectémonos entonces con la palabra de Dios, que es la primera fuente de la catequesis. Estamos en la página 24 para los que siguen el documento en físico. En este sentido, dice el documento que la palabra de Dios es inseparablemente escritura e historia. En modo alguno es un mensaje doctrinal o una ideología. Dios se revela de forma indirecta en los acontecimientos de la historia, que ya son palabra de Dios. Los mismos acontecimientos ya son palabra de Dios, aunque tales acontecimientos únicamente desvelan su sentido pleno como manifestación del plan de Dios. Y si son actualizados en la conciencia profética del pueblo de Dios, pues ahí tienen su culmen. En la revelación bíblica, el acontecimiento de salvación es anterior a la palabra. Dios actúa antes de hablar. Y para el cristiano, para nosotros, pues la revelación se concentra en la persona de Jesucristo. El libro de la Biblia no tiene en sí mismo su propia justificación, sino que la Biblia remite siempre y necesariamente como referencia última al acontecimiento Jesucristo. Antiguo Testamento, entonces, referencia total cristológica, la referencia histórica y profética del Antiguo Testamento. Es el anuncio de Cristo, el Antiguo Testamento. Es el cumplimiento definitivo de la autorrevelación de Dios, Jesucristo. Ese acontecimiento de la presencia de Dios en medio de nosotros, su encarnación, Dios que viene a vivir con nosotros, es el cumplimiento pues definitivo de la automanifestación. Y dice definitivo porque después de Cristo ya no habrá más revelaciones nuevas.
Si bien es cierto, las revelaciones privadas y las apariciones de la Santísima Virgen María son únicamente para fortalecer lo ya revelado por Dios y para también renovar nuestro compromiso, nuestro asentimiento de la fe a toda esta automanifestación de Dios a través de Cristo Jesús en nosotros. En la revelación cristiana, los dos polos identificables históricamente, que son la Biblia y el pueblo, remiten a un tercer polo ausente y sin embargo presente, que es el resucitado. Por lo tanto, es preciso hablar de una interacción constante entre estos tres términos que se reclaman mutuamente. No podemos separar entonces a Cristo, la Sagrada Escritura y a la Iglesia. Entonces es importante el sentido de pertenencia que hablábamos en primer lugar para sentirnos iglesia, para sentirnos interpelados con Dios, con su autorrevelación, y como pueblo de Dios pues dar una respuesta, por supuesto, que es lo que Él espera de nosotros. La Sagrada Escritura es un testimonio que remite a acontecimientos históricos, porque muchos niegan la historicidad de la iglesia, de la Biblia. La Sagrada Escritura nos remite a las realidades históricas, ¿verdad? A una interpretación creyente irremediablemente histórica, ¿verdad? Es historia, pero también es interpretación en la fe. El sentido de la palabra de Dios es indescifrable, al margen del testimonio del pueblo de Israel sobre los acontecimientos pues, de la historia de la salvación. El pueblo de Israel, a través de su historia, pues ha manifestado al mundo que su historia es una historia de salvación. Ellos dan testimonio de esto, principalmente en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Dios es indescifrable, porque Él es misterio, ya lo decíamos, ¿verdad? Aunque el pueblo de Israel nos revele, por supuesto, estos acontecimientos históricos de la historia de salvación. Esa historia de salvación que Él ha vivido en la fe, este pueblo la ha vivido en la fe, como las etapas de la revelación de Dios, ¿verdad? Porque Dios tiene etapas en el sentido de que usa una pedagogía divina para que los hombres, los seres humanos, comprendamos pues su revelación. Del mismo modo entonces que el pueblo de Israel, los cristianos también somos invitados a releer el Nuevo Testamento como el acto de interpretación de la primera comunidad cristiana del acontecimiento Jesucristo a la luz de la Pascua. Miren qué interesante, ¿verdad? Nosotros tenemos una fe post-pascual. Eso significa que ya nosotros hemos aprendido y entendido el misterio de la Pascua de Cristo, el paso de la muerte a la vida. Entonces, una vez habiendo entendido esto, el gran misterio que Cristo nos ha revelado con su resurrección en primer lugar, entonces nosotros tenemos que releer, o sea, reinterpretar, quiere decir, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Para que podamos comprender, en primer lugar, la experiencia de salvación que tiene el pueblo de Israel, pero también la experiencia de salvación que tiene y que tuvo la primera comunidad cristiana con la misma presencia de Jesucristo ya resucitado, ¿verdad? Podríamos decir que no es temerario afirmar que la respuesta de fe del pueblo de Dios pertenece al contenido mismo de lo que es palabra de Dios en nosotros. Nosotros respondemos porque Dios mismo nos ha regalado el don de la fe para aceptar, ¿verdad?, como una respuesta de fe que tenemos que dar a Dios. Entonces no es temerario, dice el documento, que nosotros afirmemos que esa respuesta de fe
es el mismo contenido de la palabra de Dios, porque Dios a través de su palabra nos revela y nos da la fe. La revelación, en efecto, no alcanza su plenitud, su sentido y su actualidad más que en la fe que la acoge. El que no tiene fe no puede entender, no puede comprender y mucho menos no puede aceptar la palabra revelada. Entonces, la revelación alcanza su plenitud cuando nosotros tenemos fe, cuando acogemos la palabra de Dios. Entonces, de aquí que la Sagrada Escritura sería letra muerta sin la interpretación viva que hace de ella la Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Monseñor Silvio Báez, a ver si me recuerdo más adelante, él hablaba de cómo a través de nuestra interpretación nosotros descubrimos que la palabra de Dios está viva. Porque la palabra, la ley, dice la misma Sagrada Escritura, es letra muerta. Si nosotros no la interpretamos, si nosotros no descubrimos la presencia de Dios en su palabra, en la Sagrada Escritura más bien, ¿verdad? No descubrimos su palabra en la Sagrada Escritura, porque hay muchos textos que son como el marco de referencia para que Dios se revele. Entonces, a la luz de esto que hemos dicho de la palabra de Dios y de que la Sagrada Escritura sería letra muerta sin una interpretación viva que haga la Iglesia por el Espíritu Santo, entonces todo esto que hemos dicho, a la luz de esto, la catequesis, como un acto de transmisión de la fe, exige una interpretación creativa del mensaje cristiano. Si la palabra de Dios alcanza su sentido y su actualidad solamente en la fe que la acoge y la reconoce, se hace también imprescindible una interpretación. Desde una nueva experiencia histórica, la Iglesia, de los documentos de la palabra de Dios que vehiculan la experiencia cristiana fundante, entonces esa experiencia de la Iglesia hace imprescindible pues esta interpretación de la Sagrada Escritura, una interpretación en la experiencia histórica, una interpretación a través de los documentos del magisterio de la Iglesia, porque estos documentos del magisterio y la misma palabra de Dios son como el vehículo, vehiculan, dije yo la palabra anteriormente, pero significa pues que todos estos elementos, ¿verdad? La experiencia de la Iglesia, los documentos del magisterio son un vehículo de la experiencia que tiene la Iglesia, pues esta Iglesia, desde la Iglesia primitiva con la Iglesia fundante, ¿verdad? La Iglesia que inicia pues este camino de salvación posterior a la Pascua de Cristo. Siempre es necesario en la catequesis volver los ojos a la experiencia cristiana fundamental. ¿Y cuál es esta experiencia cristiana fundamental? El testimonio originario dado al acontecimiento de Cristo, que es único y por lo tanto es normativo para la Iglesia. Fíjate que entonces es como la base para que nosotros podamos comprender. Cuando te dan normas es para que las sigas y puedas comprender la revelación. Entonces, esta experiencia cristiana de los comienzos, con el acontecimiento de Cristo, es una experiencia única de la Iglesia, pero también es la norma a seguir. Pero se hace igualmente necesario interpretar esta experiencia a partir de la experiencia humana de hoy. Entonces estamos hablando un poco de la experiencia de la primera iglesia, la iglesia naciente, pero también tenemos que irlo aplicando a la experiencia
cristiana del hoy que tiene la iglesia, cómo estamos viviendo aquello antiguo que vivieron los mismos cristianos de la iglesia primitiva, y así nosotros captar que estamos siguiendo esa norma que nos ha dejado pues para la iglesia este acontecimiento de Cristo, este Cristo pascual, este Cristo resucitado. Entonces, la relación entre la existencia humana y la fe es estrecha. La fe auténtica aclara y orienta la existencia humana. Cuando no hay fe, no te puede aclararle la auténtica experiencia y existencia humana. Pero a su vez también la experiencia humana situada históricamente siempre da su colaboración a la propia fe. Recuerden que la fe y la razón son dos caras de la misma moneda, decía el Papa Benedicto. Nosotros tenemos que aceptar la fe y dar razones de la fe y razonar la revelación para poderla aceptar en la fe. Entonces es un ida y venida entre la fe y la razón, la aceptación, la experiencia, las situaciones históricas, que todo eso nos tiene que llevar pues a la aceptación de la fe, a la colaboración de la misma o de la propia fe, en el sentido de que hay cosas oscuras que no las podemos entender definitivamente. Entonces, a la luz de la razón, la misma razón humana, la situación histórica nos ayuda a entender, ¿verdad? Darle coloración, darle vida, digamos, a la fe cuando nosotros intentamos entenderla. Por supuesto que hay un punto donde ya la razón no capta el mensaje, entonces lo que hay que hacer es aceptar en la fe lo que el Señor quiere que nosotros aceptemos, por supuesto, ¿verdad? Muy bien. La catequesis no puede disociar la palabra de Dios de la Sagrada Escritura. Y la palabra de Dios que constituye tal o cual acontecimiento en la vida de una persona, en la historia en general, en la vida de la iglesia. Entonces todo está concatenado. Palabra de Dios y Sagrada Escritura no la podemos disociar. Pero tampoco podemos disociar la palabra de Dios con los acontecimientos de la vida de las personas, con los acontecimientos de la historia del mundo, la historia de la sociedad en general, y también con la vida de la iglesia. No podemos separar la palabra de Dios. Acuérdense que si nosotros nos referimos a Sagrada Escritura, estamos hablando a la revelación del libro, al contenido del libro, pero en el libro nosotros tenemos que sacar la palabra de Dios. La Biblia es el libro, por sí mismo es palabra muerta. Entonces, si nosotros asociamos adecuadamente la palabra de Dios con la Sagrada Escritura, esa misma palabra de Dios va unida, va constituida con los acontecimientos de nuestra vida, la persona, la historia en general y la vida de la iglesia. Entonces, el lazo orgánico entre la tradición, la escritura y el magisterio de la iglesia jamás se deben romper, dice la Dei Verbum del Concilio Vaticano II en el numeral 10. Esto significa entonces que todo esto que hemos analizado, fíjense bien, la transmisión de la fe, la palabra de Dios interpretada de la Sagrada Escritura, los hechos históricos de la iglesia primitiva, la misma experiencia a través de la historia de la iglesia,
a través de su magisterio. Aquí habla de los documentos de la palabra de Dios y los documentos del magisterio también. Todo eso vinculan a la experiencia cristiana. Y en esa experiencia la iglesia saca una conclusión que Sagrada Escritura, tradición apostólica y magisterio no pueden estar separados, no se pueden romper esos lazos orgánicos que tienen pues estos tres elementos del depósito de la fe, de la revelación de Dios que está a través de estos tres contenidos: Sagrada Escritura, magisterio y tradición. Entonces, al hilo de lo expuesto, todo esto que hemos dicho anteriormente, si logramos captarlo, es fácil percibir cuáles son las fuentes de la catequesis, los lugares y las maneras en que se revela la palabra. Son ciertamente la Sagrada Escritura, los testimonios escritos de la tradición y el magisterio viviente de la Iglesia. Pero también es fuente de la catequesis la vida misma de la Iglesia. Esta vida vivida en las comunidades cristianas, que en sus espacios de vida cristiana, valga la repetición, convierten la revelación en historia. Y la historia humana, o sea, el mundo de los valores, que es las premisas indispensables de la actualización de la palabra de Dios, todo eso pues hará un conjunto, dice el Directorio General para la Catequesis en el número 45 y Catequesis Tradende, el número del 26 al 34. Repasamos, repitamos esto. Es fácil entonces percibir las fuentes de la catequesis si nosotros entendemos todo lo anteriormente dicho. También es fácil percibir los lugares y las maneras en que se revela la palabra de Dios. Son ciertamente la Sagrada Escritura, los testimonios escritos de la tradición, el magisterio, y también la historia vivida de la iglesia, ¿verdad? Esa experiencia vivida en las comunidades cristianas, en sus espacios de vida. Esto convierte la misma revelación de Dios en historia de la salvación, historia humana donde interviene Dios. Pero aquella historia humana, el mundo de los valores, por supuesto, que son la primicia entonces indispensable para la actualización de la palabra de Dios. Si nosotros vivimos entonces en el hoy nuestra propia historia de salvación, donde dejamos que en nuestra vida cristiana intervenga Dios para revelarse y para transformarnos, entonces en esa medida nosotros vamos a estar actualizando para el aquí y el ahora la palabra de Dios. Fíjense que no hablo de Sagrada Escritura, sino que hablo de palabra de Dios. La palabra de Dios sacada de la Sagrada Escritura. Muy bien, veamos el segundo elemento de la fuente de la catequesis. La fuente de la catequesis, entonces, el segundo elemento, habíamos dicho que el primero es la palabra de Dios, el segundo elemento es la Sagrada Escritura. Veamos qué dice el documento de la Sagrada Escritura. Porque entendiendo estos dos elementos, palabra de Dios y Sagrada Escritura, vamos a saber interpretar qué significa y dónde está la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Muy bien, la Sagrada Escritura es la fuente principal de la catequesis. Esta fuente principal se encuentra en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es su libro, el libro de la catequesis. La catequesis ha de estar totalmente impregnada por el pensamiento, el espíritu y las actividades bíblicas y evangélicas. A través de un contacto asiduo con los textos mismos de la Sagrada Escritura, nosotros vamos a tener una concatenación, una impregnación de la misma catequesis de la Sagrada Escritura. Y esto lo refiere Catequesis Tradende número 27. Yo creo que vamos a tener que hacer un resumen al final de esta clase
sobre este documento interesante de la catequesis Tradense. Ciertamente que dentro de los componentes de esta clase de catequesis fundamental tenemos el último capítulo, el capítulo 6, que habla de los documentos oficiales para la catequesis. Ahí vamos a profundizar un poco pues, en catequesis Tradense y Evangelii Nuntiandi, todo lo que dice el Concilio Vaticano II, en resumen, por supuesto, porque no lo podemos abarcar todo. Y finalmente también revisar el Directorio General para la Catequesis. Yo creo que ustedes deberían de tener, a la par de la Biblia, como catequistas, como evangelizadores, como misioneros, como laicos comprometidos, como líderes de nuestras comunidades, como docentes de la educación a la fe, es imprescindible, yo diría 3 libros: la Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia Católica y el Directorio General para la Catequesis. Fíjense que es importante porque son como las fuentes para la catequesis. Yo creo que tenemos que buscar la manera de cómo leerlo, de cómo aprenderlo. La Sagrada Escritura aporta a la catequesis su contenido, todos los contenidos del designio de salvación de Dios que se hace en realidad en el tiempo. Todo esto está contenido en la Sagrada Escritura y aporta a la catequesis su contenido. Por ejemplo, también la alianza del hombre con Dios, que se hace nueva en cada generación. Esto es importante. Cada generación de hombres tiene que renovar esa alianza con Dios. Se actualiza también esta alianza en el presente, pero evoca un pasado del que es continuación y es desarrollo. Anuncia un futuro de cumplimiento definitivo. Fíjense que ahorita se me ocurre un poco de reflexionar sobre el Antiguo Testamento. Dice el padre Antonio Royo Marín, que habla sobre la moral cristiana. En su primer libro habla sobre la moral de los mandamientos. En el segundo libro habla sobre la moral de los sacramentos. El padre Antonio Royo Marín, cuando habla de los sacramentos, dice que en el Antiguo Testamento existen, miren qué interesante, dice, existen verdaderos sacramentos, perdón. Y cómo es eso, no podemos preguntar nosotros, porque los sacramentos de la iglesia fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Pero la explicación que da el padre Antonio Royo Marín, a propósito de Antonio Royo Marín, yo creo que ya les hablé en las clases de los sacramentos sobre él. Algunos de ustedes incluso creo que imprimieron el libro. Yo me acuerdo que doña Agnes Pastora imprimió el libro completo de Antonio Royo Marín. Pero bueno, vamos a lo que dice el padre Antonio Royo Marín. En el Antiguo Testamento dice, se dan verdaderos y reales sacramentos que vinieron a tener la plenitud de la interpretación y del conocimiento en el Nuevo Testamento, porque Jesucristo los instituyó. Sin embargo, te pone ejemplo, dice, por ejemplo, el paso por el Mar Rojo es, dice, un signo, una prefiguración, dice, del bautismo, pero en realidad en el paso del Mar Rojo sí se dio, dice, una liberación. Fue la liberación del pueblo de Israel de la persecución y de la esclavitud de Egipto. Entonces hubo un verdadero acontecimiento de liberación, anunciaba un futuro sacramento del agua para la liberación ya no de la esclavitud, sino del pecado y de la muerte. Entonces dice, por esa misma razón, es verdaderamente sacramento el hecho del paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo.
Y te pone otro ejemplo, dice el padre Antonio Arroyo Marín, dice, el maná en el desierto, dice, figura y anuncio de la Eucaristía, pero sin embargo, dice, el mismo maná del desierto tenía el mismo significado que tiene la Eucaristía para nosotros hoy, porque la Eucaristía es alimento para los cristianos que vamos caminando hacia la patria celestial. Igual dice en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, este pueblo que era peregrino en el desierto, era alimentado y era fortalecido con el pan del maná que cae del cielo. Entonces dice, verdaderamente el maná para el Antiguo Testamento era un verdadero sacramento que anunciaba el cumplimiento definitivo con Cristo, pues por supuesto. Entonces, leamos de nuevo este párrafo a la luz de esta interpretación que hace el padre Antonio Arroyo Marín. Fíjense que dice el segundo párrafo de la Sagrada Escritura que estamos reflexionando en la página 25. Dice, la Sagrada Escritura aporta a la catequesis su contenido. Dos puntos. El designio de salvación de Dios que se hace realidad en el tiempo, y el designio de salvación de Dios se vino realizando desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Segundo, la alianza del hombre con Dios se hace nueva en cada generación, o sea, la generación del pueblo de Israel hizo su alianza con Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que renovar nuestra alianza como una generación nueva de los cristianos, ¿verdad? También dice, se actualiza en el presente, pero evoca un pasado del que es continuación y desarrollo. Entonces, la misma experiencia sacramental cristiana, por ejemplo, se realiza, se actualiza, se hace en el presente, pero evoca un pasado del que es continuación. El maná en el desierto y la Eucaristía son dos elementos de un mismo alimento que Dios le dio al pueblo de Israel, y ahora le da un alimento mejorado, digámoslo así, porque es su cuerpo y es su sangre. Entonces, en ese sentido, se evoca el pasado del Antiguo Testamento, pero es continuación y desarrollo de lo que se dio en el Antiguo Testamento. Y como en el Antiguo Testamento, todos estos elementos, estas intervenciones divinas anunciaban un futuro de cumplimiento definitivo, entonces esos son los sacramentos para nosotros, ¿verdad? Que son el cumplimiento definitivo. Pero nosotros también estamos anunciando, dice este párrafo, nosotros estamos anunciando un futuro de cumplimiento definitivo si nosotros nos ubicamos en la escatología cristiana. Nosotros ya vivimos la presencia misma de Cristo en nosotros, dentro de nosotros con la Eucaristía, pero también anunciamos un tiempo escatológico, cuando tengamos a Cristo en plenitud, cuando lo veamos tal cual es, cara a cara, como dice el Apocalipsis. Entonces, de aquí que la catequesis deba narrar ante todo los acontecimientos protagonizados por Dios para la salvación del hombre en el pasado, pero también al mismo tiempo que narra esta historia de la salvación, debe interpretar la catequesis estos acontecimientos de Dios en Cristo desde el momento actual, para hacerlo vida en nosotros a fin de descubrir su significado actual y todas las implicaciones que derivan de ello para la vida de las personas, para la vida de las comunidades cristianas hoy, para los alumnos en las escuelas, si es clase de catequesis, para nuestros grupos parroquiales, nuestras comunidades de hoy, tienen que vivir esta experiencia de la manifestación de Dios, de su acto de revelación, de estos acontecimientos divinos que han venido suscitándose en continuidad y en desarrollo, anunciando un futuro cumplimiento definitivo para que todos nosotros podamos comprender aquí y ahora todo el plan salvífico de Dios.
Entonces, finalmente la catequesis debe proyectar cuánto Dios va a hacer en el futuro último. Según sus promesas, cuando la nueva humanidad en Cristo y el universo entero alcance su perfección definitiva, el día de la venida del Señor, de su parusía, digámoslo así, o el día del cumplimiento de la escatología cristiana. En ese sentido, pues nos damos cuenta la implicación que tiene en primer lugar la Sagrada Escritura como elemento guía, porque es el fundamento, es la fuente principal de la catequesis, porque ahí están todos estos elementos de las manifestaciones de Dios. Dios que empieza a escoger su pueblo con Abraham y todo el desarrollo profético y del pueblo de Israel. Después el acontecimiento de Jesucristo a través de su resurrección, su Pascua y su resurrección, instituida la misma iglesia, el desarrollo de la misma iglesia. Nosotros tenemos que ver todos estos actos salvíficos en continuidad, evocando el pasado, viviendo lo nuevo, desarrollando lo nuevo, lo que es para nosotros el aquí y el ahora, y anunciando un futuro definitivo, pues cuando Cristo venga y ponga a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies y entregue para la gloria de Dios todo el universo perfeccionado por la redención misma. Muy bien, entonces la Sagrada Escritura introduce así a la catequesis en el curso de la historia de la salvación. No nos podemos desligar de la historia de la salvación. Nosotros estamos insertos en la historia de la salvación. Es nuestra historia humana donde interviene Dios a través de la iglesia. Sagrada Escritura introduce la catequesis en el curso de la historia de la salvación. Y la catequesis hace tomar conciencia de su inserción en esa marcha hacia adelante del pueblo de Dios. Hay muchas parábolas donde Jesucristo habla de el nuevo pueblo de Dios que él iba a instituir, porque es una continuación del pueblo elegido por Dios. El nuevo pueblo de Dios es la iglesia, porque el pueblo de Israel rechazó su mensaje, rechazó su venida. Entonces Jesucristo se formó un nuevo pueblo. Y hay muchas parábolas hermosas. La parábola de los sembradores asesinos, ¿no? ¿Cómo es que se dice? Los agricultores asesinos. La parábola del vino nuevo y el odre nuevo. El capítulo 5 del profeta Isaías, que habla del cántico del siervo, que es despreciado. Entonces él se va a formar un nuevo pueblo de Dios. Vean todos esos elementos de esas parábolas del reino de Dios, donde Jesucristo anuncia un nuevo pueblo de Dios. Ahí vamos a descubrir la riqueza que tiene entonces la historia de salvación unida el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. La Sagrada Escritura viene a ser, además, un modelo admirable para toda la catequesis. Un ejemplo entre otros. Dejémonos guiar, por ejemplo, dice el texto, por el autor del Salmo 22. Dice el Salmo 22, mi descendencia servirá al Señor y hablará de él a la generación futura. Contará su justicia al pueblo venidero. Todo fue obra del Señor. Salmo 22, los versículos 31 y 32. Este autor del Salmo, al decidirse a hablar de los Magnalia Dei, entonces Magnalia Dei son las manifestaciones magnánimas de Dios. Este autor del Salmo se alinea en toda una cadena de testimonios. Él mismo, el salmista, ha recibido lo que va a decir, ¿verdad? Al comienzo él escribía, el salmista,
En ti esperaron nuestros padres, esperaron en ti y tú los libraste. A ti clamaron y quedaron libres, dice los versos 5 y 6. Sigamos la reflexión del salmista. El autor del salmista sabe todo esto de oídas. Por transmisión, se lo han transmitido por la catequesis antigua, diría yo, ¿verdad? Sin embargo, el proyecto de transmitir el mensaje a la posteridad interviene solamente al final del Salmo, en los últimos versículos que ya los leímos, ¿verdad? 31 y 32. Ahora, en el entramado, en el entretanto del autor, el autor ha hecho con su propia cuenta la experiencia de la miseria humana y de la salvación divina. Y te lo refieren los versículos del 7 al 30. Entonces, esta experiencia viene a añadir algunas páginas al mensaje recibido que van a hacer posible la verificación de esta experiencia del salmista. Ahora, los descendientes van a encontrarse en su misma situación. Todos los descendientes de este salmista y de todo el pueblo de Israel, que nosotros somos descendientes por Abraham, entonces todos nosotros descendientes vamos a encontrarnos en esa misma situación del salmista. Oiremos de sus labios las maravillas que Dios ha hecho, pero mientras no tengan nada personal que añadirle, se encontrarán ante un relato muerto difícilmente transmisible. Aquí es donde nosotros tenemos que captar la diferencia entre la palabra de Dios y la Sagrada Escritura. Tú lees el Salmo y el Salmo no te dice nada si no te lo aplicas, si no lo vivís, como dice el salmista. Dice el salmista, repitámoslo: mi descendencia servirá al Señor y hablará de él a la generación futura. Contará su justicia al pueblo venidero. Cuando nosotros hacemos vida este texto del Salmo en nosotros como catequistas, nosotros estamos haciendo de la Sagrada Escritura una palabra de Dios que se está cumpliendo en nosotros aquí y ahora. Y eso es la eficacia que tiene la palabra de Dios, que es viva y eficaz. No decimos la Sagrada Escritura es viva y eficaz, decimos la palabra de Dios es viva y eficaz porque actúa lo que dice. Entonces, en ese sentido, ahí captamos nosotros la diferencia que podemos comprender sobre palabra de Dios y Sagrada Escritura, sabiendo que la palabra de Dios es la que te mueve. La Sagrada Escritura no te mueve, es la palabra de Dios insertada en la Sagrada Escritura la que te debe mover a actuar, porque todo lo que nosotros hacemos, dice el salmista, incluso todo fue obra del Señor, incluso nuestra propia evangelización, nuestra propia catequesis, nuestra propia predicación, entonces es fruto de la influencia y del poder que tiene la palabra de Dios en nosotros y nos mueve a actuar, a decir todas las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Pero si nosotros no lo asumimos con el testimonio personal, termina siendo un relato muerto, o sea, termina siendo una palabra muerta, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a leer en la Sagrada Escritura la palabra de Dios y de ahí sacar primero para nosotros y después para nuestros descendientes el conocimiento necesario pues para la salvación misma. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.